Theosophy, in its La abstract meaning, teosofía, is divine en su wisdom, significado or abstracto, the aggregate es la sabiduría knowledge divina and o el wisdom conjunto that del underlie the conocimiento y la universe, sabiduría que the subyacen en el universo, homogeneity of eternal la good, homogeneidad del bien and in its eterno, concrete y en su sense, sentido concreto it es la is the suma essence total of the de lo same mismo que la in the naturaleza asigna life al of hombre de man esta by tierra nature y nada on más. this earth, and no more. This concise statement of Esta what is concisa declaración theosophy de lo que es la is teosofía hints at the nos language da of una the idea del divine lenguaje knowledge del and pensamiento of divino limitations y set de las for it limitaciones establecidas at para this point nosotros in en human este momento de la evolution. evolución humana. Note that good is Nótese que in capital bien en letters. mayúsculas. Why? ¿Por qué? One reason Una de las is that razones this is es not que no se good trata de as we bien use the term. tal como A good solemos deed, utilizar el a good término, apple, una buena a good way acción, to look at una a buena problem, manzana, and so on. una buena forma de ver un It is problema, etc. eternal good. Se trata What is that? del bien eterno. What ¿Es is el the bien eterno? relation ¿Qué es to eso? everything we ¿Qué consider relación good tiene con todo in lo our que daily consideramos life? bueno en nuestro mundo cotidiano? Whatever it is Sea lo que beyond sea, time and está más allá space, del tiempo y la place condición, and el lugar y situation, la situación, for it is eternal, porque es eterno. the source of La all fuente de todos los bienes manifestations of Maya, reflejados de our Maya, world as we nuestro mundo, ordinarily tal como lo experience it. experimentamos ordinariamente. And we are told that it Y is se nos dice que es homogeneous, homogéneo, a unity, una unidad, unlike the a diversity diferencia of de la bienes diversidad de we bienes que experience experimentamos daily. día a día. Further, we are told that Además, divine se wisdom nos dice que la is all the sabiduría knowledge divina and es wisdom todo el conocimiento y la contained sabiduría que hay and detrás del hidden in the universo eternal good. y que está en el This bien is eterno. theosophy, Esto es not teosofía, quite, pero no del todo, for in its porque en concrete su sense, sentido that concreto, is, es decir, la theosophy as we teosofía tal know it como la tenemos, is only what is es sólo lo que la allotted naturaleza to asigna a human los seres beings humanos on en the esta earth. tierra. Theosophy, La therefore, teosofía es, pues, is that aquella portion porción of de the idea teosofía that nature que la allows us naturaleza nos at permite this time en este in the momento evolution de la of our evolución de la world. humanidad. Despite this A limitation, pesar de esta anyone limitación, who has studied cualquiera que haya mystical estudiado doctrine, la even doctrina a little, secreta, aunque knows sea un that poco, what we have been sabe lo given que se will nos ha take dado, lifetimes to absorb. tardará toda una vida en absorberse. And there is more in this quotation. Y hay What más is en esta nature cita. that ¿Qué allows es esta us to give naturaleza to us? que nos asigna la Is teosofía? surely much more than the trees, Evidentemente es mucho más birds, que los the árboles, flowers, los the pájaros, flowing las streams flores, that we las corrientes de perceive agua que on our percibimos en un own in paseo what we call por lo que nature. llamamos naturaleza. It is also human Es también la nature, naturaleza humana, for we can pues solo assimilate podemos asimilar only lo que what estamos we are dispuestos a able asimilar. to assimilate. Take a simple example. Tomemos un ejemplo A sencillo. biologist, Un a biólogo, physicist, un a físico, philosopher, un and a filósofo poet y un poeta walking together pasean juntos por un through a forest bosque that que contains contiene trees, dentro de sus forests, límites and un meadows prado y and un streams. arroyo. Will they all see the ¿Verán same todos thing? lo mismo? Yes, in a Sí, very en general un sentido sense. muy general. But the poet may Pero el see the poeta puede harmony of percibir it la armonía de and todo say ello in her y heart, sentir en su corazón la unidad de la naturaleza. the biologist may El marvel at biólogo the puede diversity of living maravillarse ante la forms diversidad de las and formas see vivas their y sentir su interconnectedness. interconexión. The physicist El may think of físico the puede trillions pensar en and los trillions billones of y atoms billones de átomos que forman estas represented by formas. these forms. And the Y el philosopher may filósofo sense a puede unity sentir among una the unidad great detrás de la diversity diversidad he cannot que no puede express in expresar words. con palabras. So how are we to articulate Entonces, the knowledge ¿cómo and articular wisdom el conocimiento y la sabiduría que that we experience? subyacen a lo que experimentamos? H.P. H. P. Blavatsky Blavatsky is quite es muy clear clara al on this. respecto. Everyday language El allows lenguaje us to share cotidiano nos ideas, permite compartir buy ideas, groceries, comprar and the items comestibles we y need to otros live, artículos que necesitamos para express our vivir emotions, y at least to some describir extent. nuestras emociones, al menos hasta But it cierto cannot punto. express what Pero no lies puede behind expresar our lo que everyday subyace a la experience, experiencia cotidiana. cannot fully No puede express expresar our plenamente intuitions, nuestras intuiciones más and profundas. certainly cannot Y express ciertamente good. no puede expresar el bien. And when HPB Y cuando tries to HPV explain trata de abstract, explicar abstracciones, noumenal matter, asuntos no only húmenos, accessible solo to accesibles a refined refinados estados spiritual espirituales de states of conciencia, consciousness, he se complains queja on various en varias occasions ocasiones de los of the límites de la lengua limitations of the inglesa language, and by y implication, por implicación European de languages las in lenguas general. europeas en general. Sanskrit is much El better in this sánscrito regard, es mucho mejor en este largely tipo de because its expresiones, speakers and readers en parte porque sus hablantes y lectores se interesaron por la naturaleza de la conciencia mucho antes de que Occidente se ocupara del tema.
Filósofos como los neoplatónicos y especialmente Lámblico eran conscientes de los niveles de conciencia, pero esa conciencia no se fomentó de forma significativa hasta que el filósofo y psicólogo William James los examinó a finales del siglo XIX. Sin embargo, a principios del siglo XX, ese interés se circunscribió a un ámbito bastante limitado de la psicología. Gracias en gran medida a HPB y a quienes han estudiado sus escritos, el cambio de milenio ha visto renovado el interés filosófico y psicológico por la conciencia. Si el lenguaje, tal como se concibe ordinariamente, no puede discutir fácilmente asuntos que trascienden las experiencias ordinarias de la mayoría de los seres humanos, ¿cómo pueden explicarse estos asuntos? HPB afirma claramente que la historia oculta del mundo está registrada en símbolos y glifos. El simbolismo universal, nuestro interés en esta conferencia, es el lenguaje que puede expresar a todos los niveles verdades relativas que se acercan al bien último, aunque hay que aprender a captarlas y comprenderlas. ¿Qué son los símbolos? ¿Y qué son los símbolos universales? Un rápido estudio de la doctrina secreta muestra que HPB utiliza las palabras símbolo, simbolismo y simbólico más de 1000 veces en solo esos 2 volúmenes. Claramente, el tema es de importancia fundamental en la teosofía tal como ella la presentó. Aunque usemos las palabras de manera casual y las mezclemos, podemos distinguir entre etiquetas, signos y símbolos. Una etiqueta simplemente identifica algo. Ver la palabra pimienta en un tarro de cristal nos dice que contiene pimienta. Las señales a menudo hacen eso, pero con la misma frecuencia orientan o indican una acción que hay que realizar. Así, el semáforo rojo o el octógono rojo de la palabra stop nos dicen que paremos el coche en ese punto. Los símbolos son más que señales o etiquetas. Sin embargo, lo que para una persona es un símbolo, para otra puede no ser más que una etiqueta. Tomemos, por ejemplo, la pequeña cruz que algunos cristianos llevan en una cadena alrededor del cuello. Para una persona que ha estudiado la cruz como se explica en el segundo volumen de la doctrina secreta, no es solo un símbolo del cristianismo, sino mucho más. Para otra persona, es un signo que identifica al portador como cristiano, sugiriendo así maneras de hablar con la persona, aunque uno no sepa lo que ser cristiano significa realmente para el portador de este signo. O, para alguien que no esté realmente interesado en la persona que lleva la cruz, puede ser simplemente una etiqueta identificativa al portador como cristiano en lugar de, por ejemplo, judío o ateo. Diferentes autores han afirmado que los símbolos participan de lo que simbolizan. William Quan Judge sugiere lo que significa esta partición cuando dice: un símbolo, para ser propiamente llamado así, debe estar contenido en la idea o ideas que pretende representar. Esto no significa que el símbolo tenga que ser la totalidad de lo simbolizado, sino que debe formar parte de ello de alguna manera. Y añade: para ser un símbolo justo y correcto, debe ser tal en el momento en que sea visto por alguien versado en simbolismo, su significado y aplicación se hagan fácilmente evidentes. Sin embargo, en la doctrina secreta vemos muchas páginas dedicadas a la explicación de varios símbolos, a menudo como se manifiestan en varias tradiciones, así que, ¿cómo se vuelven fácilmente aparentes para alguien versado en simbolismo? Hay al menos 2 razones para esta visión de los símbolos. En primer lugar, la mayoría de los seres humanos reconocen que dominar una materia especializada, por ejemplo, la física cuántica, las matemáticas avanzadas o la biología celular, requiere emprender algunos años de riguroso estudio y disciplina e implica aprender muchas cosas. Pero curiosamente,
Cuando se trata de la vida espiritual, muchas personas parecen pensar que unas pocas técnicas y creencias le harán a uno competente en esa vida. Visto así, tal postura no tiene ningún sentido. La conciencia no es una simple percepción limitada por nuestros órganos sensoriales, sino que es inmensamente compleja, y nuestra comprensión de ella y de sus poderes y posibilidades requiere un esfuerzo sostenido por nuestra parte. HPB dijo que el cerebro debe volverse poroso a dimensiones más elevadas de realidad relativa, para que la mente pueda abarcar y aplicar esos grados más elevados y fundamentales de conciencia. El programa para desarrollar esa conciencia se pone en la voz del silencio, el Bhagavad Gita y Luz en el sendero, entre otras igualmente espirituales. La frase calificativa de Judge es visto por alguien versado en el simbolismo, y llegar a ser versado en el simbolismo requiere el mismo rigor que debe aplicarse a todos los aspectos de la vida espiritual. HPB ilustra lo que esto significa en sus largas discusiones sobre simbolismo y símbolos específicos. La segunda razón es quizás más sutil. Cualquiera que esté familiarizado con la doctrina secreta sabe que cualquier tema en particular, como los 7 principios cósmicos y humanos, el karma, el absoluto, la mónada o cualquier otro tema, se aborda múltiples veces. Los comentarios se encuentran esparcidos a lo largo de los 2 volúmenes del libro. ¿Por qué HPB escribió de esta manera? ¿Por qué no poner todo lo que podía y debía decirse en un solo lugar del texto? El comandante Bowen pertenecía a un pequeño grupo que se reunía periódicamente con HPB y tomaba notas de lo que ella compartía. Ella vio y aprobó estas notas como un relato exacto de sus palabras. En ellas, ella decía que el camino de Occidente, el camino de los nacidos en el mundo occidental, es Jnana, el camino del conocimiento y la sabiduría. Esto es una referencia a los 3 yogas que se encuentran en el Bhagavad Gita, Jnana, Bhakti y Karma Yoga. Como Krishna aclara en el Gita, los 3 se requieren mutuamente para la maestría. Si uno ha de adquirir algún conocimiento real, Jnana, tendrá que ser devoto de aquello a lo que aspira. Una enseñanza, un maestro, una meta. Esto es Bhakti Yoga. Y uno tendrá que aplicar lo que aprende y así reorientar su acción en el mundo y su relación con la humanidad a la luz de lo que entiende. Esto es Karma Yoga. No se puede actuar eficazmente sin conocimiento y, de hecho, sin sabiduría. Y no se puede pretender ser devoto sin aprender y actuar en consecuencia. Cuando HPB dijo que el camino de los occidentales es el camino del conocimiento, estaba indicando la mentalidad del mundo occidental, gran parte de la cual ha afectado ya a todo el planeta. La forma en que escribió la doctrina secreta es bastante intencionada. Cualquiera puede leer superficialmente este notable texto, y muchos lo hicieron así en su época, y encontraron en él poco más que confusión. El estudiante serio de este libro pondera cada frase, e incluso cada palabra, cuidadosamente, en su contexto, y en relación con lo que se dice en otras partes del libro y en sus otros escritos. Es decir, la comprensión requiere mucho esfuerzo. Esto es lo que hace que el cerebro sea poroso a niveles más profundos de conciencia, niveles cada vez más cercanos a lo que uno es de hecho como ser humano. Dicho sin rodeos, nos esforzamos por llegar a ser plenamente humanos, por convertirnos en hombre en el sentido teosófico profundo, por encarnar cada vez más lo que somos eternamente, incluso en este mundo transitorio e ilusorio. Al estudiar la doctrina secreta y otros materiales teosóficos, nos dedicamos a abrir la conciencia a una realización cada vez más rica y plena de toda la existencia y de aquello que está más allá,
pasando de verdades relativas a verdades cada vez menos relativas, en un peregrinaje que encarna el proceso evolutivo de la humanidad a través de rondas y razas. Para la mente occidental, jnana es la forma más útil de empezar, y muchos de nosotros, por mucho tiempo que hayamos sido estudiantes de teosofía, somos principiantes en ese sentido. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con los símbolos? Podemos pensar que la doctrina secreta es una presentación de la cosmología y la evolución humana, y ciertamente lo es. Pero también podemos entender la doctrina secreta como un material de entrenamiento para la mente, no solo para el proceso de pensamiento racional y discursivo, sino para manas, la mente que se refleja en esos procesos y la mente superior que puede despertarse a través de los yogas que acabamos de comentar. No es un manual en el sentido de una explicación paso a paso de cómo montar algo, porque lo que contiene será comprendido a diferentes niveles por diferentes individuos, y así cada persona utilizará lo que pueda. Con el estudio repetido, la comprensión se profundizará a medida que la conciencia se haga cada vez más flexible. Los símbolos universales, los discutidos por HPB a lo largo de la doctrina secreta, son fundamentales para este entrenamiento. Pensar en ellos, reflexionar sobre ellos, meditar en ellos, afloja las restricciones que se han colocado en nuestra conciencia por el nacimiento, el karma, las convenciones sociales y con demasiada frecuencia la educación. En pocas palabras, los símbolos funcionan a muchos niveles. Así pues, los símbolos son reflejos de verdades en los distintos niveles en que se entienden. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué tanto material sobre símbolos, su origen, historia y significado? ¿Por qué no decir simplemente lo que significan? Una vez más, encontramos dos respuestas. Al hablar de los fundadores de diversas religiones, HPB señala que ningún fundador inventa una nueva religión. Más bien, todos fueron transmisores de verdades universales que no cambian. Cada fundador seleccionó de esas verdades una gran parte de las cuales fueron dadas a la humanidad en los albores de la evolución humana, pero que se han perdido, oscurecido o distorsionado con el tiempo. Se conservan en los misterios, y los fundadores religiosos extrajeron de ellos lo que era conveniente y utilizable para las comunidades a las que enseñaban. Ella dijo, así cada nación recibió a su vez algunas de dichas verdades bajo el velo de su propio simbolismo local y especial. Con el tiempo, estas enseñanzas se degradan invariablemente en manos de seres humanos no iluminados que creen conocer plenamente lo que solo conocen parcialmente si es que lo conocen. Mezcladas con los deseos de nuestras naturalezas inferiores, las verdades universales se localizan, se concretizan, se confunden e incluso se olvidan por completo. Así que la primera respuesta a la pregunta ¿por qué no decir simplemente lo que significan los símbolos? Es que hay que eliminar la degradación y el oscurecimiento de los símbolos universales. Lo hizo analizando símbolos universales seleccionados, mostrando que son realmente universales, se encuentran en todo el mundo y discutiendo su naturaleza y desarrollo. Al hacerlo, HPB se despojó de los detalles locales y exotéricos para permitir que el símbolo apareciera en su forma pura. Dado que los símbolos requieren la interpretación de la mente discursiva, manas inferior, debemos estar preparados para comprenderlos. Para cada uno de nosotros, esto significa limpiar la mente de prejuicios, parcialidades, inclinaciones y tendencias a ver ignorantemente lo que queremos ver. Esta purgación incluye emprender el esfuerzo de comprender por el bien de todos, no por el de la propia persona ilusoria. Estar abierto a recibir el significado de un símbolo, ser capaz de reflejar su significado
en la conciencia no es entrar en un estado pasivo de conciencia, sino una actividad de limpieza y concentración de la mente. La segunda respuesta a la pregunta ¿por qué no decir simplemente lo que significan los símbolos? Es que cada símbolo tiene 7 claves para su significado. HPB habló de estas claves de varias maneras, quizás porque cada una de estas claves es en sí misma séptuple. Un símbolo verdaderamente universal tendrá significado en cada nivel de conciencia y reflejará la verdad en cada uno de esos niveles, por lo que un símbolo es tan rico como la conciencia misma. En una reveladora nota a pie de página, al hablar del símbolo sagrado del Logos, el aliento cristalizado en la palabra, escribió: apenas es necesario recordar al lector una vez más que el término pensamiento divino, como el de mente universal, no debe ser considerado ni siquiera como una vaga sombra de un proceso intelectual similar al exhibido por el hombre. Solo aquellos que se dan cuenta de hasta qué punto la intuición se eleva por encima de los tardíos procesos del pensamiento racionante pueden formarse la más débil concepción de la sabiduría absoluta que trasciende las ideas del tiempo y espacio. Esta observación revela por qué los símbolos universales requieren un gran esfuerzo para ser comprendidos en cualquier nivel que no sea el más superficial. HPB advirtió en la doctrina secreta que hasta cierto punto se admite que incluso la enseñanza esotérica es alegórica. Para hacerla comprensible a la inteligencia media, se requiere el uso de símbolos expresados en forma inteligible. Al hablar de la historia profunda de la humanidad, que se monta a millones de años hasta el período lemuriano, HPB mencionó las 7 claves del simbolismo implicado. Porque la comprensión de la doctrina es oculta, explicó. Se basa en la de las 7 ciencias. Por lo tanto, tenemos que tratar con modos de pensamiento en 7 planos completamente diferentes de idealidad. Cada texto se relaciona con uno de los siguientes puntos de vista y debe ser interpretado desde el mismo. 1. El plano realista del pensamiento. 2. El idealista. 3. Lo puramente divino o espiritual. Los otros planos trascienden demasiado la conciencia media, especialmente de la mente materialista, para admitir que sean siquiera simbolizados en términos de fraseología ordinaria. Así que se nos dan todas las claves porque no se nos dan todas las claves porque no podríamos comprenderlas. Y añadió: cuando los mortales se hayan espiritualizado lo suficiente, ya no habrá necesidad de forzarlos a una comprensión correcta de la sabiduría. Las claves están relacionadas, pues, con los planos del pensamiento y son modos de interpretación o maneras de leer los símbolos. No todos los símbolos son universales, por supuesto, pero HPB indica muchos que sí lo son, incluyendo el círculo, el cuadrado, el fuego, la serpiente tragándose la cola, el loto y sus variaciones, la cruz en sus diferentes formas, etc. Los símbolos universales pueden entenderse, pues, en 7 niveles cósmicos y humanos. Sin embargo, no se nos dan ciertas claves. Hablando del único mito universal que subyace a las historias de espíritus que pueblan la tierra y que se encuentran en muchas tradiciones, dijo: toda la esencia de la humanidad no puede transmitirse de boca a oído. Esto sugiere que ni siquiera el maestro puede dárselo todo al discípulo. Y continuó: tampoco puede describirlo ninguna pluma, ni siquiera la del ángel grabador, a menos que el hombre encuentre la respuesta en el santuario de su propio corazón. El nivel de conciencia desde que se reflexiona sobre un símbolo o un mito determina lo que se puede comprender, y así las claves están íntimamente asociadas a los 7 principios humanos. En este caso, HPB dijo que estaba interpretando el mito en solo 2 planos, el filosófico y el intelectual, con 3 llaves.
porque las primeras 4 llaves de las 7 que abren los portales a los misterios de la naturaleza están en manos de los iniciados más elevados y no pueden ser divulgadas a las masas en general, no en nuestro siglo, en todo caso. Ahora podemos ver varias razones por las que no se nos da simplemente una lista de 7 claves. Ante todo, debemos estar preparados en conciencia, no solo en la cabeza, sino en el corazón, para discernir los significados de cualquier símbolo universal. Si la doctrina secreta y otros escritos son materiales para preparar la mente, la voz del silencio es el manual para despertar el corazón. Aquí, Jnana y el verdadero Bhakti son requisitos previos del Karma Yoga, la acción que eleva al mundo y fomenta la evolución humana. Solo mediante el uso de la práctica de los materiales que tenemos a mano, haremos girar las llaves del simbolismo universal. Vemos a HPB nombrando las claves que empleó a lo largo de la doctrina secreta, a veces llamándolas interpretaciones de símbolos. Una encuesta rápida muestra por lo menos 24 claves nombradas. Probablemente hay otras que este estudiante ha pasado por alto. Son muchas más de 7. ¿Son algunos de estos términos sinónimos? ¿Son claves en un sentido menos elevado de la palabra? ¿O, dada la asociación de las claves con los principios cósmico y humano, ambos séptuples, conectados con los 49 fuegos de los que se habla en el volumen 2, ¿se nos da a veces una clave y a veces una subclave? Una vez más, vemos que el texto es importante para comprender lo que se dice. HPB también nos dijo algo más. Fohat es la llave en ocultismo que abre y desentraña los símbolos multiformes y las alegorías respectivas en la llamada mitología de cada nación. Y cerca del final de todo lo que dijo sobre los símbolos en sus 2 volúmenes de la doctrina secreta, escribió: los pocos casos y ejemplos presentados revelan solo una pequeña porción de los métodos utilizados para leer los ideogramas y numerales simbólicos de la antigüedad. Siendo el sistema de una dificultad extrema y compleja, muy pocos, incluso los iniciados, podían dominar todas las 7 claves. Todo esto puede parecer abrumador, pero a menudo se nos recuerda que debemos reconocer y admitir nuestras limitaciones, pero sin obsesionarnos con ellas. Más bien, se nos aconseja que miremos hacia adelante, apreciando nuestras posibilidades y las promesas que nos hemos hecho a nosotros mismos. Paradójicamente, esta mirada hacia adelante es también una mirada hacia atrás, hacia lo que originalmente somos y lo que se nos dio. Se nos invita a pensar, a empezar donde estamos. Los símbolos invitan a penetrar en su naturaleza enigmática, impregnada de aquello a lo que apuntan. Apuntan al conocimiento que se le dio a la humanidad en sus inicios, un conocimiento que todos hemos tenido y seguimos teniendo, por muy oscurecido que haya quedado a lo largo de nuestras muchas encarnaciones. Meditar y reflexionar sobre ellos despierta lo que conocemos en nuestra naturaleza más elevada, trayendo la sabiduría eterna cada vez más a nuestra conciencia encarnada. HPB indicó que la doctrina secreta, lo que se ofreció a la humanidad hace apenas unos años, es solo la punta del iceberg, visible para nosotros, pero que solo sugiere las vastas profundidades de la teosofía que los seres iluminados sondean. Nuestra conferencia explorará los símbolos y su invitación de oro a profundizar en nuestra comprensión y a elevar nuestra conciencia a niveles cada vez más altos de entendimiento. A lo largo de los próximos días, saborearemos, cada uno a nuestra manera, algo del lenguaje del pensamiento divino. En primer lugar, exploraremos los símbolos universales y lo que constituye tal símbolo.
Luego, tomaremos al hombre, el ser pensante, como símbolo de la naturaleza, inteligente en todas partes, pero pensante en el ser humano. Y luego, consideraremos los símbolos como la preservación del pensamiento divino, guardando siempre las verdades de la teosofía para aquellos que buscan recuperarla en la conciencia. Todo esto es la punta más alta de la punta del iceberg, y sin embargo, es donde la luz del sol espiritual brilla más luminosamente para nosotros. Juntos, nuestra conversación y exploración reflejarán la hermandad que enseña la teosofía. Si mantenemos este espíritu en nuestros corazones y trabajamos juntos, nos elevaremos y ayudaremos así a la humanidad y, de hecho, a toda la naturaleza. Que aprovechemos bien este tiempo privilegiado que pasamos juntos. Terminemos con esta cita muy pertinente de HPB. La meditación, la abstinencia en todo, la observación de los deberes morales, los pensamientos amables, las buenas acciones y las palabras bondadosas, como la buena voluntad hacia todos y el olvido total del yo, son los medios más eficaces para obtener el conocimiento y prepararse para la recepción de la sabiduría superior. Que así nos guíen. Gracias.